1960, Carl Jung escribe que no tiene ninguna teoría sobre la vida después de la muerte, a pesar de 5 décadas de investigación. No he sido capaz de encontrar evidencias científicas ni pruebas concluyentes con las que pueda sustentar una explicación objetiva. No obstante, me inclino a que hay algo en la psique que persiste después de la muerte física, para lo cual el psicólogo suizo dejó varios indicios en su obra. Existen hechos psicológicos que siempre se repiten sobre la vida después de la muerte, pero es difícil determinar si estas experiencias subjetivas son completamente reales o no. Por otra parte, la existencia del inconsciente colectivo, como un depósito del conocimiento universal y de la experiencia compartida por todos los seres humanos, podría ser una fuente de conciencia más allá de la vida física. En este caso, los mitos y los sueños son las formas más primitivas de la ciencia y son las únicas que los antiguos utilizaban para explicar la vida después de la muerte. Y esto se debe a que contiene un lenguaje simbólico y metafísico que evoca imágenes de la tierra de los muertos. Por cierto, el ser humano tiene cuerpos y dimensiones espirituales que van más allá de la vida física y de la experiencia corporal. Es decir, la psique humana es más amplia y profunda que cualquier experiencia en la vida consciente, por lo que el individuo puede acceder a esta dimensión más profunda de la psique a través de la exploración de los sueños, los símbolos y la imaginación activa. Y esta exploración puede conducir a una mayor integración y plenitud en la vida consciente. Entonces, dentro de esa amplitud de la psique, la muerte es una transición hacia otro estado de existencia, donde el individuo se libera de los apegos mentales y de las limitaciones del cuerpo físico, y puede experimentar una realidad infinita en términos de transformación. O sea, la muerte forma parte del proceso psicológico de individuación, por lo que el ser humano se abre a nuevas posibilidades de crecimiento y evolución en un sentido trascendental, entendido como integración de su totalidad psíquica o de realización plena de sí mismo. Sin duda, la psique humana no se encuentra sometida a las leyes del espacio y del tiempo, y en ocasiones funciona más allá de la ley de la causalidad. Incluso es posible que la vida después de la muerte, el cielo o el país de los muertos sean dimensiones, estados o regiones dentro de la propia psique universal. Por ello, el secreto de los antiguos fue prepararse para morir durante la segunda mitad de su vida. Por eso es importante contemplar a la muerte como un cumplimiento en lugar de una negación de la vida. O sea, la muerte tiene un propósito y es prepararse en vida para pasar al otro lado. O en palabras de los antiguos, todo rito de paso implica pasar a la otra orilla. De ahí que Carl Jung dijese que la creencia en la vida después de la muerte es útil para la salud mental de los seres humanos, pero el mito de la muerte no garantiza la existencia más allá de la muerte física, aunque sí revela que la creencia post-mortem favorece el instinto de supervivencia inconsciente, mientras que quienes niegan la vida después de la muerte deberán afrontar la nada en un sentido psicológico, no tanto en el mundo terrenal, sino una vez que descubran que continúan existiendo bajo otra forma. Teniendo en cuenta esto, la vida es una oportunidad única de aumentar la conciencia individual y el inconsciente colectivo. Pero la vida después de la muerte se caracteriza por una misión metafísica del ser humano. Es pues una nueva forma de relación psicológica de orden trascendental, por la cual la muerte no es una ruptura triste o separación del mundo conocido, sino un suceso alegre que nos abre las puertas de la eternidad y la integración de los opuestos. Y todo este misterio de la conjunción es simbolizado alquímicamente con una boda, donde el alma alcanza la mitad que le falta, logrando su plenitud. En cuanto a las experiencias personales cercanas a la muerte, estas generan una gran decepción por no poder cruzar al más allá. De hecho, el propio Carl Jung, que estuvo entre la vida y la muerte durante 3 semanas,
del año 1944, explica que sus visiones fueron tan reales que percibió la vida terrenal como una prisión, mientras que la vida después de la muerte fue experimentada de manera plena en estados de libertad y santidad. Y esta experiencia fue tan objetiva que marcó su vida, sus investigaciones y la psicología junguiana entre 1944 y 1961. En ese periodo, Carl Jung consideró que su experiencia era solo un indicio sobre la vida después de la muerte, así que no podía considerarla como una prueba irrefutable, ya que la vida después de la muerte es un gran misterio que sobrepasa el intelecto humano. Ni siquiera se puede describir o imaginar completamente. Aún así, Carl Jung entendió que toda indagación sobre la vida después de la muerte es una cuestión vital del pensamiento humano. También es un arquetipo universal que oculta un secreto metafísico. Así que buscar este secreto enriquece la vida individual para hacerla completa. Para ello es necesaria la reflexión, la introspección, un volverse hacia adentro, un prestar atención al alma, un amor por el misterio y el aprecio de las cosas psíquicas, tales como sueños e intuiciones. Cabe expresar también que la vida después de la muerte es una necesidad para mantener la tensión de los opuestos, y los opuestos se encuentran en todas partes, tanto en la conciencia como en el inconsciente. Entonces, la vida existe como portal y vehículo en el mundo físico, y la muerte, por oposición, sería la llave y el portal para la vida post-mortem en otro mundo bajo otra forma de existencia. Por esto, la muerte debe entenderse como la mitad de la experiencia del alma que transita hacia una nueva dimensión. Por eso, Carl Jung hablaba de prepararse para la muerte, o sea, para la otra vida, y recomendaba volverse más consciente y prestar más atención a los sueños para obtener conocimiento psíquico y así fomentar la madurez psicológica y el desarrollo del ser como condiciones fundamentales para pasar al más allá sin traumas y con una elevada conciencia de la individualidad psíquica. Para ello, Carl Jung, que había estudiado los escritos gnósticos, dijo que la palabra pistis no debe traducirse como fe, sino como confianza. Confiar en Dios es también confiar en la psique, y esta confianza será puesta a prueba a lo largo de la vida, sobre todo en la segunda mitad de la vida y justo antes de morir. Por este motivo, confiar en la psique es una condición clave para realizar una transición positiva hacia la vida post-mortem. De lo contrario, la pérdida de confianza o la falta de desarrollo de la misma implicarían consecuencias en el viaje del alma, tales como el apego a la existencia tridimensional, la reencarnación o la estancia en una región espiritual inferior. Así que cultivar la confianza en la psique significa evolucionar en el más allá, porque la psique es la única que contiene todas las riquezas y tesoros que podrás llevar a la otra vida. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.